Dios te bendiga. Este es tu hermano en Cristo y amigo, el evangelista Pedrito Nieves de PDJ Podcast de Propiedad de Jehová Inc. Dándote la bienvenida a este espacio que sale todos los fines de semana compartiendo unas palabras de fe. Y vamos a estar compartiendo durante 24 semanas temas sobre el libro de Apocalipsis. Y hoy específicamente vamos a estar tratando el tema sobre Apocalipsis 1, Apocalipsis 1, refiriéndonos al capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que le des like a esta página, a que te suscribas, a que compartas estos videos con tus amigos, familiares y personas cercanas. Y si tienes algún comentario, a que nos envíes tus comentarios a propiedad de Jehová 2020 gmail.com. Y dicho esto, eh, comenzamos. Regresando al tema de Apocalipsis, la realidad es que todos los días estamos escuchando personas expresándose sobre el tema de la gran tribulación, como si el tiempo de la gran tribulación estuviéramos en ese tiempo, con las cosas que están ocurriendo a nivel global. Pues la gente se confunde y tiende a decir que estamos pasando por ese momento. Esto me lleva a pensar en las palabras de Jesús en Mateo 24, cuando dijo que vendrán falsos cristos y falsos maestros, y a muchos engañarán, y si fuese posible, aún a los escogidos. También Pablo advierte a Timoteo en su segunda carta, versos 3 y 4, porque vendrán falsos tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad el oído y se volverán a la fábula. Este versículo predice que llegará un tiempo en que la gente, con un deseo insaciable de oír, se amontonarán a su alrededor maestros que le digan lo que ellos quieren oír, apartando sus oídos de la verdad y volviéndose a fábulas y cuentos. Pablo le pide a Timoteo que haga trabajo de evangelista en el verso 5 que acabamos de mencionar. Y ahí es que precisamente entramos los evangelistas a aclarar las cosas. Y es que esos maestros que no leen, que no se educan, que todo el tiempo buscan en las redes sociales la información sin prestarle atención a ciertos aspectos de la palabra, tales como el tiempo, la atmósfera, el lenguaje, el significado de las palabras, la sintaxis o interpretaciones de la época, del lenguaje original en que se escribió, las condiciones políticas, sociales, económicas de la época, el autor y los destinatarios a los que fueron enviados, las mismas alegorías de la época en que se escribió el texto y muchos otros aspectos. Simplemente juegan a atinar una interpretación que más que otras cosas son interpretaciones traídas por los pelos, obligando a la misma interpretación a ser verdadera sin serlo. Así que lo primero que vamos a hacer es leer el texto literalmente y solo vamos a aplicar interpretaciones de elementos alegóricos cuando el texto así lo requiera, lo demande o sea intrínsecamente necesario, interpelarlo con una alegoría que las tiene, pero no vamos a perder tiempo en en entrar en detalles específicos a menos que sea intrínsecamente necesario para entender el texto. En ese sentido nos encontramos vamos a encontrar una serie de simbologías y figuras, tanto figurativas como numéricas. En cuanto a las numéricas, por el momento mencionaremos que por ejemplo, el número 7 cuando se refiere a las alabanzas celestiales que ocurren en el cielo, vamos a ver el número 7 reflejado. Cuando esas mismas alabanzas sean en términos de 4, vamos a ver que ocurren en la tierra. El resto de la simbología la vamos a estar trabajando a medida que se desarrolle el texto, y obviamente pues a medida que vayamos pasando de capítulo en capítulo en las próximas semanas vamos a cogerla.
El Génesis narra el principio de toda la creación y también el principio del pecado en la tierra. Luego va ocurriendo un desarrollo del plan de Dios para remediar las faltas cometidas por la raza humana y su desobediencia, hasta que Dios da a su siervo Juan la revelación final o apocalipsis de cómo terminarán las cosas según el plan perfecto de Dios y su única voluntad. Cerrando el canon a la vez que cierra o concluye la última profecía. El propósito de este libro no es decir cuándo ocurrirán las cosas en el futuro, sino mostrar la grandeza y la majestad de Cristo y su propósito para toda la creación o en toda la creación. Eh, Dicho esto, comenzamos leyendo el capítulo 1, el verso 1 del libro de Apocalipsis, que lee de la siguiente manera. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Notemos que de inmediato, ya en el primer verso, se identifica el autor, pero solo nos menciona el nombre Juan. Podría ser cualquier Juan, ya que en la época el nombre Juan era muy común. Lo segundo que nos dice el texto es que Juan está recibiendo una revelación y que esta revelación es y proviene del mismísimo Jesucristo y es enviada a Juan por medio de su ángel. Hasta ahora el texto es muy comprensible, excepto la palabra pronto, porque pronto puede ser en cualquier momento, ya que el tiempo de Dios es soberano y Él dispone de su tiempo según su voluntad, pero no hay duda de que el tiempo futuro del verbo implica que no ha sucedido aún en el tiempo de Juan. O sea, recuerden que nos estamos refiriendo al tiempo en que Juan escribe y que ocurrirán en un tiempo futuro o más adelante del tiempo en que se da la revelación. Leamos entonces el verso 2. Y dice así: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Eh, Dice que ha dado testimonio. ¿Quién ha dado testimonio? Juan. Ahora nos da un detalle adicional de Juan y sabemos que el tal Juan que dio testimonio de Jesucristo, porque las vio, escribió uno de esos evangelios que se nombra de su propio nombre y 3 cartas. Y que ese evangelio y esas cartas comienzan de una forma particular. Note el lenguaje del comienzo de la primera carta del apóstol Juan, que lee, por ejemplo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, algo así. Este verso parece respaldar lo que dice Apocalipsis acerca de Juan. Existen otras muchas evidencias que demuestran que se trata del apóstol Juan, pero no queremos extender el video. Por el momento afirmamos que el libro lo escribió el apóstol Juan. Leemos y pasamos entonces al verso 3, que lee: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Notamos ahora que el texto llama felices, bienaventurados, a los que leen, a los que oyen y a los que obedecen. Ahora, en vez de llamarle revelación, le llama profecía, lo que nos dice que es la revelación de una profecía que se dará en un futuro cercano, del cual no sabemos cuán cercano, porque hasta el momento de los versos no se le ha dicho al autor. Lo que sí sabemos es que eh, ya había comenzado el tiempo de la iglesia, del cual estaremos hablando en los capítulos 4 y 5 en las próximas semanas. Mientras este verso nos invita a leer la profecía, oír con detenimiento, porque hay que obedecerla o guardarla.
Por eso es que dice a los que, eh, y leo de nuevo, a los que oyen la palabra de esta profecía y la guardan. O sea, bienaventurado el que lee, y a los que oyen y a los que la guardan. Así que mientras este verso nos invita a leer la profecía, a oírla y a obedecerla, continuamos con los versos 4, 5 y 6, ya que el texto nos obliga a leerlo de seguido, diciendo de la siguiente manera. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora Juan nos divulga a quién va dirigida la revelación, perdón, de la profecía, eh, eh, y saluda a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Debe entenderse que son las iglesias que se establecieron en Asia Menor, en la región de lo que hoy sería Turquía, o parte de Turquía, y que fue una gran zona donde los apóstoles evangelizaron, incluyendo al apóstol Pablo. No es curioso en lo absoluto que dirija estas cartas a las iglesias que estaban en territorio gentil, ya que la iglesia estaba siendo perseguida y había una gran diáspora de judíos en estas regiones. El libro de Revelaciones se va a centrar en lo que va a suceder con el pueblo judío, que va a tener un impacto seguro en todos los pueblos y naciones del mundo. Estas iglesias van a representar no solo la iglesia presente en la época de Juan, sino va a representar a toda la iglesia en todas partes del mundo en el tiempo presente. Juan dice gracia y paz. Gracia porque la iglesia es salva por gracia para recibir la paz de Jesucristo, que dicho por él mismo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Juan afirma que es al que era y al que ha de venir, al que es presente, al que era presente y al que ha de venir presente, porque para Dios el tiempo es un eterno presente, ya que para Dios el tiempo no existe. Dios es un eterno presente y todo lo que sucede, sucede en su tiempo. Dice, y de los 7 espíritus que están delante del trono. El Espíritu de Dios está frente al trono del Padre y afirma, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí podemos ver la Trinidad en su máxima expresión. Dios Padre en su trono, su Santo Espíritu frente al trono, y al Hijo, el primogénito de entre los muertos, que venció la muerte y que es Rey de reyes y Señor de señores. Ahora dice algo hermoso, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Juan afirma que fueron lavados nuestros pecados con la sangre de Jesucristo. Hace unos días alguien me preguntaba, ¿y dónde dice que fuimos lavados con la sangre de Cristo? Pues aquí tienen la respuesta, directito de la maravillosa palabra de Dios. Esa persona me decía también que que me habían lavado el cerebro y que yo era un fanático fundamentalista. Y te contesto, amigo, diciéndote que te equivocas. A mí no me lavaron el cerebro. Cristo me lavó completamente de pie a cabeza. Y hago esta afirmación porque mi fundamentalismo, o el fundamento que me guía, es la poderosa y maravillosa palabra de Dios, que es la Biblia. Estas palabras, perdón, estas palabras nos afirman que Jesucristo, por medio de su sacrificio y su derramamiento de sangre con que lavó nuestros pecados, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Aquí vemos una alegoría que se cumplirá en los capítulos 3, 4 y 5. Los reyes tienen coronas y los sacerdotes alaban y guardan su pacto. Cristo trajo a nuestras vidas un pacto nuevo donde el que venciere recibirá la corona de la vida. Esto lo veremos más adelante y lo vamos a tocar con un poquito de detenimiento según lo requiera el texto.
Y termina el verso con una alabanza a Cristo porque Él es la gloria y el imperio por los siglos y cierra con un amén. Ahora Juan hace una afirmación escatológica, la primera de las afirmaciones que el libro hará. Y vamos rápidamente al verso 7, que lee de la siguiente manera. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y a los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Eh, Número uno, que viene con las nubes. Se me antoja pronunciar una fracción del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, los versos 9 al 11, que dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que el término viene con las nubes es un término que ya le había sido revelado a los apóstoles, incluyendo a Juan. Y todo ojo le verá, esta afirmación nos revela que a la aparición del Cordero en las nubes será visto por todas las personas que estén vivas en ese momento. eh, Será un hecho que no será escondido. Y los que le traspasaron, aún hay muchas escuelas sobre este hecho, ¿verdad? Puede referirse al pueblo judío que aún es incrédulo y que no acepta que Jesús es el Cristo, y afirman eh, que lo mayor que pudo suceder o lo mejor que pudo suceder es que crucificaran a Cristo. Ellos afirman que nada de lo que ocurriera era cierto, y que lo crucificaran. Y con sus palabras, aún crucifican a Jesús con sus palabras, impidiendo la salvación de muchos judíos que tienen dudas si realmente es o no es, si era o no era el Cristo. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Luego del punto y coma, este texto afirma que todos los linajes de la tierra, es decir, que todas las naciones harán lamento, pues muchos se enterarán que lo que estuvieron rechazando era real, era un Cristo real. Y pasamos rápidamente al verso 8, que lee de la siguiente manera. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Vemos la afirmación que se hace para Yahweh Elohim en Isaías 46, 9, 10, para referirse a él como yo soy. Y también Isaías 41, 4 hace una afirmación de que las cosas primeras y postreras como principio y fin. Y vuelve a afirmar refiriéndose a Cristo como el Todopoderoso que viene. Así que lo que va a ocurrir es inminente y va a suceder sí o sí. Ahora Juan nos revela dónde estaba él ubicado. Y pasamos entonces al verso 9, que dice y lee. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Eh, Juan estaba en la isla de Patmos luego que fue martirizado, hervido en aceite, y no pudieron matarlo. Fue llevado preso a la isla de Patmos como un reo de trabajo forzado. Era copartícipe de la tribulación que estaba pasando en aquella época todos los apóstoles, momento que ya la iglesia estaba siendo perseguida, por la cual eh, se predicaba el evangelio de Jesucristo, y por predicar el evangelio unos eran
echados a las bestias, otros eran muertos por espada, otros eran crucificados, etc. Pasamos entonces al verso 10, que lee de la siguiente manera. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu, lo que afirma es que hubo una conexión puramente espiritual entre el Espíritu Santo y Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y aquí quiero aclarar que el día del Señor no se refiere al domingo. Hay quienes afirman que se refiere al domingo, pero al día domingo se le menciona en los evangelios como el primer día de la semana. No hay una sola ocasión en la Biblia que al domingo se le llame el día del Señor. El día del Señor se le llama al día terrible del Señor o día de Yahweh, que aparece en múltiples ocasiones en el Antiguo Testamento para referirse al tiempo histórico escatológico en que Dios intervendrá en juicio con el mundo e impondrá su soberanía sobre la tierra. Es el periodo que ocurre desde el arrebatamiento de la iglesia, pasando por el reino milenial hasta la creación de cielo nuevo y tierra nueva después del milenio, tema que hablaremos en su momento dado en los capítulos más adelante. Juan escucha una voz fuerte como de trompeta. Esto implica una voz fuerte de autoridad. Y pasamos al verso 11, que lee de la siguiente manera, que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Quiero mencionar que Daniel, que escribe homólogamente al libro del Apocalipsis, se le dice que selle la profecía. Ahora aquí se le dice a Juan que escriba lo que ve, y más adelante vamos a ver con los sellos que lo que fue sellado va a ser abierto. Pero eso lo vamos a tocar en la próxima semana. Hoy vamos a ver cómo se le pide al apóstol Juan que escriba. Repetir la frase yo soy el alfa y la omega que aparece en este verso en particular, a diferencia del verso 8, esta frase no es parte del texto en los originales conocidos de este verso en particular. En el verso 8 sí, pero en el verso 11 no. Esta frase, salvo en uno que otro ejemplar de los escritos, en el que aparentemente algún copista, eh, personas que se dedicaban a copiar los ejemplares de la Biblia, ya que no habían imprenta, se escribía a mano, introdujo la frase que estamos viendo, frase que ya se discutió en el verso 8, pero que ahora aparece en este verso 11, pero en los originales no es parte del texto. La voz fuerte le ordena a Juan que escriba lo que vea y que lo que escriba lo envíe a las 7 iglesias de Asia Menor. Y ahora las menciona, ¿verdad? Estas son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Probablemente habían más iglesias. Estas son una selección de las que habían, que por alguna razón fueron seleccionadas para representar lo que el Espíritu de Dios quería decir a la iglesia en general. Y la visión a Juan muestra los peligros en la iglesia de entonces, que son los mismos peligros que también en la iglesia de hoy podemos ver, y que la iglesia tiene que mirar con sumo cuidado para no desviarse del propósito de Dios. En el capítulo 2, que veremos probablemente la semana que viene, y en el capítulo 3, que veremos en la semana siguiente, lo estaremos mirando con un poco más de detenimiento. Pasamos entonces al capítulo, al verso 12, perdón, al verso 12, que lee: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Este candelero va a referirse más adelante a las 7 iglesias. Leemos
el verso 13. Dice, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Seguimos al verso 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Cabeza y cabello blanco representan eternidad, tal como el anciano de días en la profecía de Daniel, del libro de Daniel, específicamente el capítulo 9 y siguiente. Siendo como nieve, habla de la santidad absoluta. Es la referencia bíblica a la santidad. Sus ojos como llama de fuego, no solamente que alumbran, sino que penetran y queman. Pasamos entonces al verso 15, que lee de la siguiente manera. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Eh, el bronce en la Biblia es figura de juicio, por lo tanto, Juan describe al Dios soberano que va a actuar y que no va a permitir el pecado. El Dios que ve profundamente en el interior y saca del medio todo aquello que está sucio, y el Dios que juzga con justo juicio. Toda la visión panorámica del Apocalipsis va a ser una de juicio de parte de Dios. Obviamente acompañado también de alabanzas, y vamos a ver las alabanzas y las adoraciones mucho más adelante que se emiten. En este mismo capítulo 1 vamos a estar viendo que se emiten varias alabanzas y adoraciones. Pasamos entonces, creo que lo pasé, el verso 16. Verso 16. Y se tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su trono era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora Jesús, que se revela a Juan, produce una consecuencia. Eh, Vamos a leer el 17 para completar el pensamiento. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Quiero decirles que si yo hubiera estado allí, yo también hubiera caído muerto. Si nuestra relación con Jesús fuera más íntima, más directa, si nuestro momento de oración y nuestro momento de conversar con Él fuera más extenso, nuestros momentos en el suelo también lo fueran. No solo caeríamos como muertos, sino que no quisiéramos despertar de ese momento en que caemos frente a los pies del Maestro. Y ahora vemos que Juan le dice en el verso 18, y el que vivo, le dice a Juan, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y el 19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y podemos ver cómo el mismo Señor Jesucristo da el bosquejo de lo que va a ser el libro de Apocalipsis. En otras palabras, todo el libro de Apocalipsis trata de la primera parte con las cosas que ha visto, que es el capítulo 1. Segundo, la parte de las cosas que son, que va a ser el capítulo 2 y el capítulo 3. Y finalmente, las que han de ser después de estas, se va a referir al capítulo 4 en adelante hasta que concluye el libro. Concluyendo el verso 20, que lee, el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7
iglesia. El capítulo cierra mostrándonos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de gloria verdadero, el que tiene toda la honra, la gloria y poder sobre todo lo creado, y da un mensaje a todas las iglesias y a sus líderes, que son las estrellas que tiene él en la mano en el momento de la visión, de que Él es el que tiene toda la autoridad, no solamente sobre toda la creación, sino sobre toda la iglesia y de todo cuerpo, tanto terrenal como celestial. Este capítulo resume la primera parte del bosquejo, las cosas que has visto. La semana que viene estaremos haciendo una panorámica del capítulo 2, las cosas que son, que es la parte 1, y la siguiente semana, el capítulo 3, las cosas que son, parte 2. Vamos a tratar de dividirla en 2 semanas para poderla mirar con detenimiento. Y si este mensaje te gustó, te invito a que te suscribas, a que le des like, lo compartas con tus amigos y con tus familiares y personas cercanas. Y si tienes algún comentario o pregunta, puedes enviárnosla a propiedad de Jehová 2020 gmail.com. Y no olvides que unas palabras de fe pueden cambiar tu vida. Dios te bendiga.